Bueno, ya se acabó la Semana Santa y volvemos a tener con nosotros por aquí a Joaquín Cruz Quintás, aunque lo tuvimos un día, el Jueves Santo. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes, ¿cómo están esos cuerpos? Bien, que mi compi Paola te cogió el Jueves Santo, que era tu día, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, con mucha intensidad, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Fue un día en el que salió todo muy bien y muy bonito, la verdad. ¿Y la Semana Santa en general bien? Pues bien, intensa, como siempre, y bien. Detrás del paso. Sí, bueno, a mí me gusta verla. Eso de estar de plantón, ¿no? ¿No? Yo nunca veo ninguna cofradía de plantón, jamás. Vale. A contrapelo. Ahí está. A contrapelo, que si no se cansa uno. Así lo hacía yo en Sevilla, porque si no era imposible. Bueno, oye, Joaquín, me traes hoy un tema. Yo desconocía que ahí existía ese casino de artesanos. Casino de artesanos en Jaén Capital. Explícame. Pues sí. ¿Dónde estaba? Estaba, para que la gente se sitúe, en el actual Patronato de Asuntos Sociales, en la calle Cerón, ese edificio con fachada enfoscada, con colorido llamativo, ¿no? En fin, que ha intentado combinar lo clásico con lo moderno. Yo creo que era un resultado, bueno, que a mí me gusta, la verdad. A mí me gusta también. Obra de José Antonio Toribio, esa reforma. Y bueno, pues estaba justo ahí. Formaba parte de una manzana. Podemos hablar un poco de todo lo que era la manzana, porque toda ella era el palacio primitivo del condestable Iranzo, que lo compra en 1462. Seguramente esta zona pertenecía, la zona donde está el Patronato de Asuntos Sociales o el Casino de Artesanos, pertenecía a la zona jardinada en origen de ese palacio, ¿no? Luego, claro, como está casado con Teresa de Torres, esto va a pasar a esa familia política, ¿no? Que son los marqueses de Villardón Pardo, y en el siglo XVIII los marqueses de Bélgida son los que lo adquieren, ¿vale? Y en el siglo XIX, ya en el XIX, se va a dividir en distintas parcelas. Pues una de ellas, por ejemplo, el Teatro de Arimelia, como sabemos, ¿no? Que es obra de Justino Flores Llamas, cuya hija se llamaban, lo comentamos un día, Daría y Amelia, por eso se llama así. Se hacen viviendas, que también tenemos, hay esquineras muy típicas, ¿no? Y antiguas, porque incluso hay fotografías muy antiguas de Semana Santa, que en el paso de nuestro Padre Jesús aparecen esas cristaleras, ¿no? El propio Palacio de los Marqueses de Bélgida, ¿no? Que es lo que va a ser el casino de artesanos, es decir, que es una manzana que acaba siendo un batiburrillo de edificaciones, ¿no? Esto fue, como no, saqueado por los franceses, la Guerra de la Independencia. Para variar. Sí, tenía un concepto de la democracia curiosa. Y, bueno, pues en general es un palacio enorme en su origen, ¿no? Pero nos centramos solamente en esa finca de lo que fue el Palacio de los Marqueses de Bélgida, Casino de Artesanos. Bueno, ¿qué era exactamente el Casino de Artesanos? Porque, ¿qué concepto tenía? Bueno, fue una realidad muy novedosa en ese Jaén del siglo XIX, porque hay que tener en cuenta que en esa época, evidentemente, la diferencia entre clases sociales era muy notable, ¿no? Digamos que por un lado teníamos a la aristocracia y los grandes terratenientes, ¿no? Que eran los que, digamos, dominaban un poco la vida pública y casi que tenían en exclusividad el ocio. En fin, cada uno el ocio lo buscaba como podía, pero digamos de manera social, ¿no? Con proyección social. Luego, por otra parte, en el otro extremo, pues estaba, digamos, los pobres, por decirlo así, ¿no? Los desposeídos, ¿no? Y luego, pues, efectivamente, digamos, a modo de clase media existía un sector que era el sector, digamos, de comerciantes, el sector dinámico. Pero, ¿las pymes? Sí, algo así. Pero claro, también era vulnerable porque, por ejemplo, el precio de la medicina privada, que era la única que existía, pues claro, tenía precios prohibitivos, ¿no? Bueno, recordamos aquí la figura de Bernabé Soriano, conocido como el padre de los pobres, que no le cobraba a los pobres. No les cobraba porque evidentemente no podían acceder a eso, ¿no? También he conocido yo algunos médicos posteriores en el siglo XX que lo hacían, ¿no? Recuerdo mi pediatra, Francisco Luque, que dedicaba un día de la semana a recibir a esa gente de manera gratuita. Qué bien. Bueno, pues esto fue una novedad porque digamos que fue la primera mutua de sanidad, ¿no? Sanitaria, ¿no? Que existió en ese sentido, ¿no? Y por tanto, aparte de esto, ahora veremos cómo también pues tenía otra función social, otra función cultural, función de caja de ahorros. Lo vamos viendo poco a poco. Bueno. A ver, ¿cuáles son las distintas etapas por las que ha pasado el Casino de Artesanos de Jaén? Bueno, fíjate, el origen inicial debemos situarlo en 1857. Se va a fundar bajo el nombre del Círculo Industrial y Caja de Ahorros. Va a ser un grupo liderado por Pedro Bachiller.
y va, digamos, a intentar establecer las bases del asociacionismo, ¿no? Yo, como digo, algo muy novedoso ya en la época, con este sentido, digamos, meramente social, ¿no? Es verdad, ya hemos hablado de que las cofradías en otra época pues desempeñaban esa función social. De manera laica, digamos que esto es muy novedoso en el 19, ¿no? Fue un proyecto en origen breve, pero dejó claro, digamos, de alguna manera que la clase artesana necesitaba algo más que un simple salón de baile o un lugar de ocio, sino que... Tiene que ser mucho más. Claro, necesitaba algún tipo de prestación social, algo más cultural también, ¿no? A partir de 1858, un año después, se va a estructurar, ya con Higinio Montalvo al frente, y se redactan los primeros estatutos. Y ahí es donde ya, digamos, que se produce esa fusión, ese maridaje entre salud, cultura y ocio, que va a determinar las bases de lo que va a ser este casino de artesanos. Es verdad, sin embargo, que bueno, por la inestabilidad política que existe en el país durante el reinado de Isabel II, ya sabemos, bueno, las guerras carlistas, los generales intervencionistas, los pronunciamientos, golpes militares, tanto de moderados como de progresistas, las continuas crisis económicas. Bueno, pues esto hace que, digamos, pues también esa inestabilidad la sufra el propio casino de artesanos. Y no va a ser hasta un poquito después, a partir de la Revolución conocida como la Gloriosa, en 1868, cuando en ese marco de una, digamos, mayor libertad, se produce la refundación definitiva del casino y el impulso último, ¿no? Sobre todo en este caso bajo el liderazgo de Marino Jiménez de la Linde, que era sastre, y digamos que se va a erigir como un adalid de lo que podemos denominar caridad asistida, de manera, insisto, laica, que no era el concepto de limosna, sino de una gestión colectiva, ¿no? De esa idea de asociacionismo para, digamos, protegerse entre ellos, ¿no? Qué bien, es una idea pionera, ¿no? Lo de tener una mutua, ¿no? En ese momento, claro, ya lo explicabas. Exactamente, la salud pues como un patrimonio común, ¿no? Porque fue, digamos, el aspecto más revolucionario de la sociedad, ¿no? Ese sistema de previsión médico-social, además una época en la que todavía existían epidemias, ¿no? Y una, como hemos dicho antes, una medicina privativa o privada que era imposible, prohibitiva, para ¿no? alguien sin recursos. ¿No? Entonces, mediante el pago de una cuota social, al igual que puede ser un seguro médico actual, los miembros accedían a un cuadro médico pues importante de primer nivel al que no tendrían acceso de otra manera. Una tarifa plana, para que nos entendamos, ¿no? No era, digamos, como decimos, una asistencia caritativa, sino un servicio profesional pagado pues de manera común, ¿no? Vale. Por ejemplo, cuando un artesano enfermaba, ¿qué pasaba? Su mayor temor no era la muerte o el dolor, necesariamente. Era que no podía trabajar. Claro. ¿Y qué le pasaba a su familia? Porque era el cabeza de familia, todos dependían de él. Bueno, pues existían socorros diarios, ¿no? Que permitía pues que ese flujo monetario bueno, pues hiciera que el hogar no se desmoronara, digamos, no tuviera, en fin, pues mantuviera su nivel adquisitivo o pudiera subsistir. Como una baja, como una prestación por baja. Exactamente. Vale. Pero esto me parece muy moderno, pero fíjate, estos fueron adelantados a lo que fue las prestaciones públicas. Y luego la junta directiva tenía, digamos, visitadores que controlaban de alguna manera que no hubiera fraude. No se pusieran malos ahí porque sí, mientras tanto cobrando, ¿no? Sino que fueran, bueno, que mantuvieran una actitud decorosa y que fueran ejemplos de rectitud moral o de rectitud cívica. Bueno, eso es parecido a ahora también. Función cultural, que tenía una función cultural importante, el casino de artesanos. Porque el propio espíritu del casino de artesanos, digamos que se relacionaba la ilustración con la libertad. Se consideraba que la ignorancia era, digamos, la madre de la sumisión y que, por tanto, era necesario cultivar, en este caso, a esta clase, digamos, media, ¿no? Entonces, bueno, existía una biblioteca que fue muy importante en el Jaén de la época, donde se distribuía la prensa de toda la ideología. Fíjate la cantidad de periódicos que había en el siglo XIX, ¿no? Una barbaridad, ¿no? También a nivel local, ¿no? Bueno, y en este ambiente, precisamente en esta biblioteca se dice que es donde Bernardo López... Tenemos su escultura en la Plaza de los Jardinillos, para situarnos. Estuvo la Alameda anteriormente estuvo detrás de la catedral. Bernardo ha sido muy itinerante. Exacto. Y ahí, digamos, que forjó esos versos patrióticos de la Oda al 2 de mayo, ¿no? Lo de oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muertos la trompeta y el cañón. De memoria. Bueno, esto se recitaba en colegios en la época de toda España, y era muy conocido, ¿no? Y bueno, también hubo allí cátedras de dibujo, de matemáticas, de química,
Todo eso, pues lo que buscaban era que la gente de los oficios, el carpintero, el herrero, el constructor, dominaran las técnicas más modernas de su tiempo. Qué chulo, qué chulo. Oye, y un Monte de Piedad, que también tenía una caja de ahorros, para que no lo entendamos. Una caja de ahorros propia, una caja de ahorros en la que no mangoneaban los políticos hasta formatearlas, como hemos visto recientemente en la historia de España. Y no acababan allí, ¿no? Claro, allí, sí. Los que se salen de política. Exacto, todos acaban ahí con las puertas giratorias. Bueno, pues lo que hacía estos Montes de Piedad, que yo recuerdo todavía verlos en los rótulos, supongo que tú también, ¿no? Rótulos, Monte de Piedad y caja de ahorros de tal. Sí, señor. Pues lo que hacían era prestar a un interés razonable para evitar la usura de los, digamos, prestamistas, usureros y los que se aprovechaban de las circunstancias, que tenían mucho, querían más, que suele pasar, ¿no? Entonces, esto permitió a muchos pequeños negocios familiares sobrevivir pues, a tiempos de penuria, manteniendo además el capital dentro del círculo del casino. Es decir, porque ellos dejaban objetos empeñados, digamos, pero eso permanecía dentro del círculo, lo cual es una medida muy inteligente. Oye, pues qué bien. Hubo visita de Alfonso XIII al Casino de Artesanos de Jaén. Efectivamente, Alfonso XIII lo visitó en 1904. Fíjate que hace poco, muy poco, los reyes de España han estado en el casino primitivo, porque el Palacio del Condestable, sí, en la zona donde ellos estuvieron, era lo que era el casino primitivo. Bueno, pues Alfonso XIII estuvo en el Casino de Artesanos. Por tanto, fue una visita recordada y bueno, en el que mostró así su apoyo a la institución. Un minutito me queda. Hablamos del declive, ¿no? del Casino de Artesanos. Dejó de existir porque la situación y las circunstancias eran ya las que eran, ¿no? Al menos la actividad ha dejado de existir como tal. Sobre todo, fíjate, a partir de que ya, pues, digamos, se instaura la seguridad social a mediados del siglo XX, en plena dictadura en España. Pues deja de tener un poco sentido todo esto, ¿no? También el ocio se transforma con la aparición, sobre todo y principalmente, al margen de otros medios de entretenerse, de la televisión. La televisión hace que la gente se quede en su casa y no vaya al casino a entretenerse y a socializar, ¿no? Entonces, bueno, luego también en los años 70 dio una crisis marcada por el fallido intento de rentabilizar la sede mediante una sala de bingo. En fin, al final esto acaba regular. Total, que su actividad, digamos que podemos decir que a mediados de los 80 cesa como tal y como se entendía por completo, ¿no? Incluso allí en el año 87 se celebra una cena jocosa de los amigos de San Antón, a modo de homenaje o despedida, de alguna manera, ¿no? Y ahora, pues bueno, desde el año 97 tenemos la restauración de este edificio, que es memoria de lo que fue una institución pionera en Jaén. Oye, qué chulo. No sabía toda esta historia. Me ha encantado conocerla. Casino de Artesanos en Jaén Capital, que nos explicaba en Jaeneando Joaquín Cruz Quintas. Muchísimas gracias. Descansa, amigo mío. A ti, seguiremos. Pues será complicado.